3. Génesis. Las palabras con las que comienza la narración, en el principio creó Dios, reflejan la intencionalidad e incluso el contenido del primer libro de la Biblia. Mostrar cómo actuó Dios en el comienzo del mundo, de las naciones y sobre todo en el comienzo del pueblo de Israel. Únicamente la acción de Dios viene a dar explicación última de las realidades y de la historia que el autor conoce. No se trata, por tanto, de una explicación científica de las cosas o de la historia, sino religiosa. Conviene tener presente este aspecto para comprender rectamente el libro cuyo nombre, Génesis, que se le dio al ser traducido al griego en el siglo II a.C., significa sencillamente los orígenes. Inciso 1. Estructura y síntesis del contenido. A lo largo del Génesis se repite 10 veces una frase equivalente a «Estas son las generaciones», orígenes, descendencia, que estructura la trama del libro en 10 secciones de extensión muy desigual e imprime un progreso a la narración. Sin embargo, las diferencias de contenido entre los 11 primeros capítulos y el resto del libro son tan notables que el Génesis suele ser dividido a la vez en dos grandes partes. Primera parte, creación y primera etapa de la humanidad. Capítulo 1, versículos 1 a 11 y 26. Contiene la creación y lo que podría llamarse la prehistoria. Incluye 5 de las secciones marcadas con la frase «Estas son las generaciones». Primero, en el capítulo 2, versículo 4, donde termina la primera narración de la creación del mundo y del hombre, y se da paso a otro relato sobre la creación de Adán y Eva y sus primeros descendientes. El libro del Génesis había comenzado con la enseñanza de que Dios creó el mundo, los cielos y la tierra, y de que sobre la tierra creó al hombre, con el que entró en comunicación desde el primer momento. Continúa narrando cómo el hombre, en el origen mismo de su existencia, desobedeció a su Creador y, en consecuencia, el mal se hizo presente en la historia. Segundo, en el capítulo 5, versículo 1, donde se introducen los descendientes de Adán hasta Noé. Por la bendición de Dios, los hombres se habían ido multiplicando sobre la tierra, pero al mismo tiempo había ido creciendo el mal hasta límites que Dios no pudo soportar. Tercero, en el capítulo 6, versículo 9, donde se presentan los descendientes de Noé en la época del diluvio, con el que Dios castigó a la humanidad y dejó únicamente un resto, Noé y su familia, con el que enseguida Dios estableció un pacto. Cuarto, capítulo 10, versículo 1, donde comienza la presentación de los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de los que surgen todos los pueblos. A partir de los hijos de Noé, la tierra se repuebla de nuevo, sin que por otra parte haya desaparecido la soberbia humana que intenta alzarse frente a Dios construyendo la Torre de Babel. Por eso la humanidad es dividida y dispersada por la tierra. Quinto, capítulo 11, versículo 10, donde la narración se centra en la descendencia de Sem hasta Teraj, el padre de Abraham. Segunda parte. Origen y formación del pueblo elegido. Capítulo 11, versículos 27 a 50 y 26. Abarca la historia de los patriarcas, es decir, la historia de los orígenes remotos de Israel, en continuidad con lo narrado en la primera parte.
De paso se da también razón de los orígenes de los pueblos vecinos, las sucesivas etapas de la historia que presenta el autor sagrado se introducen mediante la repetición otras 5 veces de la frase «Estas son las generaciones». En esta segunda parte la expresión se encuentra en Sexto, capítulo 11, versículo 27, donde comienza la presentación de la descendencia de Teraj, Abraham, Nahor y Aram, tiempo después de la dispersión de Babel. Dios quiere recuperar la amistad con todos los hombres y derramar sobre ellos sus bendiciones. Con este fin, llama a Abraham, al que hará padre de un pueblo numeroso, mediante la descendencia prometida y otorgada a los patriarcas. De este pueblo surgirá el Mesías, Jesucristo, Salvador universal. Abraham es la figura central de los capítulos 12 al 25 del Génesis. Dios le ordena salir de su tierra en Mesopotamia y dirigirse a la tierra de Canaán, cuya posesión le promete junto a una descendencia numerosa. Abraham va hacia el sur, al desierto de Negev, pero el hambre en aquella región le obliga a bajar a Egipto, de donde sube de nuevo para instalarse en Hebrón, separándose de Lot, que le había acompañado desde Mesopotamia. Desde Hebrón sale en defensa de Lot, derrotando a una coalición de 4 reyes, y a su regreso encuentra a Melquisedec, rey de Salem, que le bendice. Tras ratificarle Dios las promesas mediante un rito de alianza, Abraham tiene un hijo, Ismael, de la esclava Agar, pues Sara, su esposa, era estéril. En una nueva ratificación de las promesas, Dios le ordena la circuncisión para él y su descendencia, como señal de la alianza. Y apareciéndosele de nuevo en el encinar de Mambré, le promete un hijo de Sara, y le comunica la destrucción de Sodoma y Gomorra, que Abraham, a pesar de interceder por estas ciudades, no puede evitar. Abraham se desplaza de nuevo hacia el sur y llega hasta Gerar, donde se encuentra con Abimelech. Después le nace Isaac de su esposa Sara, la cual entonces fuerza a Abraham a expulsar de su casa a Ismael y a Agar. En Berseba, Abraham hace un pacto con Abimelech, pero por orden divina ha de subir hasta el país de Moria, Jerusalén, a sacrificar a su hijo Isaac, al que finalmente Dios salva. Abraham vuelve de nuevo a la región de Berseba, y al pasar por Hebrón, compra una finca con un sepulcro para enterrar a Sara. Siendo ya anciano, envía desde Berseba a uno de sus siervos a la tierra de donde había salido, con el fin de buscar esposa para Isaac. Al morir fue sepultado en Hebrón junto a Sara. Séptimo, capítulo 25, versículo 12, donde se hace un inciso para mencionar la descendencia de Ismael, hijo de Abraham y de su esclava Agar. Octava, capítulo 25, versículo 19, donde se pasa a exponer la descendencia de Isaac. A partir de aquí se presenta la historia de Isaac. Narra en primer lugar el nacimiento de sus 2 hijos, Esaú y Jacob, y cómo Jacob obtiene los derechos de primogenitura. Luego, Isaac se desplaza a Gerar y Berseba, como hizo su padre Abraham. Siendo ya anciano, otorga la bendición
de su primogenitura a Jacob, quien suplanta a Esaú, por iniciativa de Rebeca, su esposa, a la que no agradan los matrimonios de Esaú con mujeres del país. Envía a Jacob a buscar esposa a la tierra de sus antepasados. Desde este momento, la historia se centra en Jacob, quien tras tener una aparición de Dios en Betel, llega a casa de Labán, donde toma como esposas a Lía y Raquel. Le nacen 11 hijos y alcanza gran prosperidad. Ante el cambio de actitud de Labán, y por mandato divino, Jacob sale sigilosamente hacia Canaán, pero Labán le alcanza y ambos establecen un pacto entre ellos. Después, Jacob se dispone a encontrarse con su hermano Esaú. Cruza el río Yabok y tiene una misteriosa aparición en la que entabla una lucha con Dios, que le bendice y le cambia el nombre de Jacob por Israel. El encuentro con Esaú se desarrolla en términos pacíficos y Jacob se establece en Siquem, de donde tiene que partir a causa de la violencia de sus hijos Simeón y Leví contra los siquemitas, por haber raptado estos a su hermana Dina. Dios ordena a Jacob ir a Betel, donde le renueva las promesas hechas a sus padres. De ahí parte hacia Hebrón. En el camino nace Benjamín, el hijo 12, y muere Raquel, que es enterrada cerca de Belén. En Hebrón le espera su anciano padre Isaac, que muere tras la llegada de Jacob. A su entierro acude también Esaú. Novena. Capítulo 36, versículo 1, donde se habla de la descendencia de Esaú, primer hijo de Isaac. Esaú, identificado con Edom, va a establecerse en el país de Seir, mientras que Jacob, o Israel, permanece en el país de Canaán. Décima, capítulo 37, versículo 2. Donde comienza la relación de la descendencia de Jacob, que llega hasta el final del libro. Esta última parte está dedicada a la familia de Jacob. Narra la venta de su hijo predilecto José por parte de sus hermanos, así como la historia de Judá y Tamar. Después describe la vida de José en Egipto y su encumbramiento en aquel país. Allí tienen que bajar, acuciados por el hambre, los hijos de Jacob, a los que José, tras someterlos a diversas pruebas, se les da a conocer en medio de una gran emoción. Es entonces cuando Jacob baja a Egipto con toda su familia. Allí es recibido con grandes honores. Adopta a los hijos de José y pronuncia sus bendiciones sobre cada uno de sus hijos. Al morir Jacob, su cuerpo es llevado con gran solemnidad a enterrar a Canaán, al sepulcro que había comprado Abraham. Pero su familia continúa en Egipto, protegida por José. El libro termina con la muerte de José en Egipto. 2. Marco histórico. La primera parte revela propiamente verdades de orden religioso, y para ello el hagiógrafo se sirve de un lenguaje simbólico común en la antigüedad. Los 11 primeros capítulos enseñan lo concerniente a los orígenes, dando al mismo tiempo explicación de la realidad presente. Tal explicación supone la fe en el Dios único que se ha revelado en la historia y no procede de las intuiciones religiosas subyacentes en los mitos de los pueblos vecinos a Israel. Aunque en ocasiones se encuentren en el texto
rastros del lenguaje de aquellos mitos, tal lenguaje, por la acción de la inspiración divina, ha sido despojado de su talante politeísta y mágico, e impregnado de la fe en el Dios único. Con él se expresan verdades fundamentales sobre el mundo y sobre el hombre que tienen evidentemente una connotación histórica: la creación del mundo y del hombre por Dios, la dignidad humana y la existencia del mal debido al pecado. La segunda parte tiene un tono muy distinto. Lo narrado en la historia de los grandes patriarcas delata unos contextos geográficos e históricos determinados. La arqueología confirma el marco sociocultural que reflejan los relatos sobre los patriarcas. El escenario es el Medio Oriente, en concreto el arco formado por Mesopotamia, Palestina y Egipto, donde florecieron las civilizaciones más antiguas. La época en que tienen lugar los acontecimientos se sitúa a partir del siglo XVIII a.C., cuando parece que tuvo lugar la llegada de Abraham a Canaán, sin que se pueda precisar con exactitud el tiempo de la bajada de los hijos de Jacob a Egipto. En cualquier caso, lo narrado en Génesis se sitúa antes del siglo XIII a.C., cuando presumiblemente tuvo lugar el Éxodo. Inciso 3. Composición. Para llevar a cabo la revelación de sí mismo, Dios guió una profunda reflexión en el pueblo elegido acerca de los orígenes. Muchos de los pueblos vecinos también habían pensado sobre ello, y para intentar explicar las realidades que escapaban a su capacidad de expresión ordinaria, habían creado muchos mitos acerca del origen del mundo y del hombre, así como de las primeras etapas de la historia humana. Los autores sagrados hicieron una selección de los elementos literarios que podían servir para explicar de modo adecuado e inteligible a la mentalidad de sus contemporáneos el mensaje de la fe que querían transmitir por medio de sus escritos al pueblo de Israel y a través de su experiencia religiosa a toda la humanidad. En la historia de los orígenes se diferencian con bastante claridad textos con unas características literarias propias que permiten encuadrarlos en las tradiciones yavista y sacerdotal. Además del lenguaje simbólico habitual en el Próximo Oriente, en la historia de los orígenes se encuentran otros elementos literarios provenientes de antiguas tradiciones locales, Mesopotamia, Canaán, cuyo significado se ha ampliado a toda la humanidad. Asimismo, se encuentran listas genealógicas en las que se quiere mostrar cómo la humanidad se fue multiplicando hasta poblar la tierra entera. Con esos materiales se cubre un espacio de tiempo que va desde el origen del mundo hasta la época de Abraham. Con su disposición actual, al principio de la Biblia, los 11 primeros capítulos del Génesis son como una introducción para presentar la figura de Abraham, con quien, según el libro, la historia toma un nuevo giro, marcado por la llamada de Dios y la obediencia del hombre. Por su parte, las narraciones patriarcales del Génesis recogen tradiciones orales de carácter muy diverso. Encontramos relatos familiares, épicos y poéticos que describen unos acontecimientos cuya realidad histórica no es posible contrastar con otras fuentes. Sin embargo, reflejan el ambiente, costumbres y condiciones del segundo milenio antes de Cristo, época en que vivieron los patriarcas. Y tienen sin duda un gran valor para el historiador. En otros pasajes
encontramos relatos que reflejan un contexto cultural, es decir, narran hechos relacionados con lugares de culto de Canaán, como Betel, Hebrón o Siquem. En esas narraciones se daba explicación del carácter sagrado de un determinado lugar por su vinculación con algún patriarca o con algún nombre o manifestación de Dios. Con estos y otros materiales literarios de tradición oral antiquísima, se elaboró la historia de los patriarcas, recogiendo también y acomodando antiguas piezas poéticas como las bendiciones de Jacob. Todo ese material de tradición se configuró en forma de ciclos en torno a personajes y lugares. Y posteriormente, al llevarse a cabo la redacción definitiva del Pentateuco, fue incluido en el Génesis. El lugar que ocupa este libro dentro del Pentateuco muestra que la historia narrada, aunque tiene valor histórico religioso en sí misma, está orientada hacia los acontecimientos que narrará el libro del Éxodo. La historia de los patriarcas se desarrolla en la tierra de Canaán, que por ser la tierra prometida, constituía un punto clave de la fe de Israel, pero debía ponerse en relación con otro acontecimiento fundamental: la salida de Egipto y la alianza del Sinaí. La historia de José cumple esa función, pues sirve de punto de unión entre la historia de los patriarcas y estos acontecimientos. Inciso 4. Enseñanza. La idea central del Génesis, como la de todo el Pentateuco, es la elección de Israel por parte de Dios. El Génesis enseña que esa elección comienza con la llamada a Abraham y es secundada por el patriarca mediante una obediencia tal que llega incluso a aceptar el sacrificio de su hijo Isaac. Por otra parte, el Génesis enseña verdades fundamentales: la creación del mundo y del hombre por Dios, la unidad del género humano, el origen del mal debido al pecado de nuestros primeros padres y su presencia a lo largo de la historia, así como la esperanza de salvación. Dios aparece como creador, trascendente al mundo y al hombre, y como aquel que cuida amorosamente de ellos. El mundo, una vez creado, es librado del caos originario por la palabra de Dios, y por esa misma palabra, Abraham y con él Israel vienen a ser la primicia de la humanidad liberada del caos de la idolatría y de la confusión reflejada en Babel. A lo largo de la historia patriarcal se muestra cómo Dios lleva adelante la elección y confirma las promesas de una tierra y una numerosa descendencia. Inciso 5. Comprensión del Génesis desde el Nuevo Testamento. El contenido del libro del Génesis, leído a la luz del Nuevo Testamento, es decir, a la luz de la persona y la obra de Cristo, adquiere una dimensión nueva. Jesucristo ratifica el valor perenne del Génesis cuando, por ejemplo, remite a su enseñanza para fundamentar la indisolubilidad del matrimonio e invita de este modo a acudir siempre a esos pasajes bíblicos para conocer la verdadera dignidad del hombre y de las realidades que vive. Por otra parte, en el Nuevo Testamento se desvela el alcance último de los acontecimientos narrados en el Génesis. Así se comprende que la promesa que Dios hizo a Abraham se refería en último término a Jesucristo, y que Abraham ya la vio cumplida proféticamente en la venida del Señor. Cristo es la verdadera descendencia de Abraham, y los que tienen fe en Cristo son, en definitiva, los hijos de Abraham. Se cumple de este modo el anuncio de que en Abraham
serán bendecidas todas las naciones de la tierra. A la luz del Nuevo Testamento, no solo se descubre el alcance de la historia de los patriarcas, sino que se enriquece admirablemente el misterio de la creación del mundo y del hombre. En efecto, la creación del mundo, en el principio, se comprende ahora como obra de la Santísima Trinidad. Se comprende asimismo que en la creación del mundo y del hombre ya estaba proyectada y de algún modo también presente la imagen perfecta de Dios, Cristo Jesús, y en razón de tal imagen, de la que participa todo ser humano, fueron creadas todas las cosas. A la luz del Nuevo Testamento, que presenta a Cristo como nuevo Adán, se comprende también la unidad y la solidaridad de todo ser humano en el pecado del primer Adán, así como el hecho de que el pecado afecte a la creación entera. Desde la redención llevada a cabo por Cristo, se ve el alcance de la promesa de salvación que Dios hizo a nuestros primeros padres. Igualmente, a la luz del Nuevo Testamento, se comprende la felicidad plena junto a Dios, de la que el paraíso terrenal era figura.